Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Es un privilegio y un placer estar acá y también una responsabilidad grande que Dios pone en mí en esta mañana de poder compartir su palabra. ¿Quiénes vinieron a recibir palabra de Dios esta mañana? Gloria a Dios. Para iniciar, quiero que por favor me acompañe a Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículo 32, Mateo capítulo 24, verso 32. Jesús es el que está hablando acá a sus discípulos y en esta hora no vea a William hablándole a usted. Sepa que es el Espíritu Santo de Dios hablándonos a nosotros. Lo mismo que habló a sus discípulos hace unos 2000 años. Gracias, hermana. Muy amable. Dice Mateo capítulo 24, verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Repito, de la higuera aprended la parábola. Entonces nos manda a aprender algo de la higuera. ¿Qué es lo que la higuera nos quiere enseñar? Que cuando su rama está tierna y brotan las hojas, nos quiere decir que ya el verano está cerca. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias porque en esta mañana podemos escudriñar tu palabra, porque en esta mañana, Señor, podemos atesorar tu palabra, porque en esta mañana podemos aprender de tu palabra, Señor, para ponerla en práctica en nuestras vidas. Háblanos, oh Dios, por medio de tu Santo Espíritu, a nuestro corazón, Señor. Que nuestra mente esté atenta, Señor, y desviamos o quitamos, Señor, de nuestra cabeza, de nuestro pensamiento, todo distractor, Señor. Toda cosa que quiera distraer, Señor, en esta mañana, para poder poner atención a tu palabra, para escucharla primero, exponernos a ella, poderla entender, que es necesario entenderla, Señor, recibirla, creerla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, la enseñanza de esta mañana tiene como título: las señales declaran que nos quedan pocas horas. Repito, las señales declaran que nos quedan pocas horas. A manera de introducción, si nosotros salimos ahorita a la calle, vemos que el tiempo está nublado, vemos que las nubes hacia el lado de Coronado, San Isidro de Heredia, Rancho Redondo y todos estos lugares están oscuras, que hacia el lado de Pavas y Escazú están claras. Entonces podríamos decir que es muy probable que en el lado de Coronado y acá en el Carmen de Guadalupe llueva pronto, pero que allá en el oeste de San José llueva hasta más tarde quizás, porque estamos en época lluviosa. Entonces cuando nosotros vemos las nubes, nos dan señales. Cuando vemos el cielo y vemos las nubes cargadas, que están claritas, decimos, no, va a ser un buen día. Jesús lo explica en un momento a algunos hipócritas y fariseos que dicen, ustedes son un montón de hipócritas y saben discernir bien las señales de los tiempos, pero no sabéis discernir las señales del Hijo del Hombre. Bien, a nosotros en nuestra vida espiritual tenemos muchas señales que nos declaran que estamos en los últimos tiempos. Así como una señal de alto para el conductor le significa que pare el vehículo, se detenga, se fije a ambos lados de la carretera y luego pueda continuar.
Un semáforo igualmente, la señal de luz verde le dice al conductor que pase y la señal de luz amarilla le dice que prevenga y se vaya deteniendo, y la luz roja es que se detenga totalmente. Entonces, hay muchas señales en la vida hoy, 12 de junio del 2022, que nos están diciendo a nosotros que nos quedan pocas horas. En Primera de Timoteo 4, del 1 al 3, Primera de Timoteo 4, del 1 al 3, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo van a apostatar de la fe? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Van a apostatar, van a negar la fe porque van a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra demonios ahí es la palabra griega daimonium, que viene en dos partes. Esa palabra, daio, es la primera y monium la segunda. La primera parte, daio, significa distribuir riquezas. Ponga atención, hermano. Distribuir riquezas. Y la palabra completa, daimonium, significa espíritu sobrenatural de naturaleza mala. Entonces es un demonio es un espíritu sobrenatural de naturaleza mala que está dispuesto a repartir riquezas. Pero dice que son espíritus engañadores, dice Pablo. Cuidado con esas riquezas. El verso 2 dice, por la hipocresía de mentirosos. Esta palabra mentirosos son personas, seres humanos, que están mintiendo desde muchos altares, desde muchos púlpitos, en lugares llamados iglesias, y que mucha gente está creyendo simplemente por amor al dinero. Esos mentirosos tienen cauterizada la conciencia. Cauterizada es que ya se les hizo callo, ya no sienten. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hoy en día hay una secta que está diciendo que nosotros tenemos que hablar, no sé, como la mitad de las palabras que hablemos en hebreo, que es prohibido comer cerdo, que no podemos comer mariscos, que nosotros no podemos llamar a Jesús Jesús en español, que tenemos que hacerlo en hebreo, que tenemos que guardar las fiestas de los judíos, que tenemos que guardar el Shabbat, que tenemos que hacer un montón de cosas, y estas personas están prohibiendo comer cosas que Dios creó. Cuando Jesús muy bien dijo que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale, porque de dentro del corazón salen las mentiras, los pleitos, los adulterios, las peleas, los homicidios, las borracheras, las orgías y todo ese tipo de cosas. Entonces, y dice la palabra que Dios hizo con eso limpios todos los alimentos. Todavía no están prohibiendo casarse a nivel gubernamental, pero cuidado, eso puede llegar en cualquier momento porque la palabra de Dios lo dice. Ahora, en 2 de Timoteo, unas páginas adelante, 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 5. Aparte de lo que Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta, 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, Pablo le dice al joven Timoteo, también debes saber esto, también, o sea, debes saber aquello, pero también esto, ambas cosas y muchas cosas más. Pablo en un momento dijo, yo no he rehusado en enseñaros todo el consejo de Dios, por lo tanto es importante conocer todo. Dios bendice, Dios quiere que usted tenga sus necesidades básicas cubiertas, casa, comida, vestido, claro, pero
también te dice que si tienes que pasar necesidad, esté contento con eso. Dice Pablo que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Entonces Dios no nos manda a nosotros a amontonar riquezas, porque dice Mateo capítulo 6 que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Nuestro tesoro tiene que ser Jesucristo, su palabra, Dios nuestro Padre y el Espíritu Santo gobernando en nuestras vidas mañana, tarde y noche, 24/7. Le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. ¿Por qué? Aquí da la razón. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hago un análisis de lo que estamos viendo nosotros hoy. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y oiga, póngale atención a esta frase, que tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad. Parecerán personas, la palabra piedad es ir en pos de Dios. La palabra piedad es buscar las cosas de Dios. Ellos tendrán apariencia de que están buscando las cosas de Dios, pero dice, pero negarán la eficacia de ella. ¿De qué? De la piedad. Dicen que van en pos de Dios, pero los frutos que dan, dicen que no es cierto. Y las últimas 3 palabras dice, a estos evita. Evítalos. Las señales de los tiempos nos están diciendo algo. La pregunta es, ¿qué nos están diciendo? Y usted se pregunta, William, ¿y cómo sabemos nosotros que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Cómo sabe usted que estos son los últimos días? Bueno, déjeme decirle que estos no son los últimos días. Los últimos días empezaron hace mucho tiempo. ¿Sabía usted de eso? Acompáñeme a Hechos, capítulo 2, verso 17. Hechos, capítulo 2, versículo 17. En este versículo habla de 2 cosas que se repiten en primera y en segunda de Timoteo. Leímos que decía que claramente en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y el otro versículo dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. En los postreros días. Y ese mismo versículo en la traducción del lenguaje actual dice, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. Esto lo dice el apóstol Pedro porque acababa de descender el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Y ellos empezaron a hablar en lenguas porque el Espíritu Santo les había repartido lenguas como el Espíritu quiso. Y dice que había gente ahí de Capadocia, de Frigia, de Bitinia, del Ponto, de África, de Asia, de un montón de lugares. Y hablaban diferentes idiomas. Pero ellos hablaban las maravillas de Dios en arameo galilaico y el otro lo entendía en el idioma que hablaba, en caldeo o en arameo o el idioma que se hablara en ese momento.
Entonces algunos dijeron, no, esa gente lo que pasa es que están borrachos, están llenos de mosto. Y Pedro se levanta y dice, no se equivoquen, no es eso. Aquí lo que acaba de pasar es que se está cumpliendo la profecía que dijo Joel en el capítulo 2. Que en los postreros tiempos el Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne. Y el Espíritu se estaba derramando en ese momento, hace unos 2000 años. Entonces los postreros tiempos, los últimos días, no son estos, empezaron allá. Y si los últimos tiempos empezaron allá, y es más, ahorita vamos a leer otro pasaje que nos vamos a dar cuenta que empezaron 50 días aproximadamente antes de este episodio. Pero empezaron hace unos 2000 años aproximadamente. Entonces, si los últimos días empezaron hace 2000 años, nosotros hoy estamos viviendo las últimas horas de esos días. ¿Por qué? Porque las señales lo declaran. Las señales nos dicen muy claramente, los que hemos leído su palabra y los que nos hemos metido, nos damos cuenta de que se está cumpliendo señal tras señal. Señal tras señal se está cumpliendo. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar conscientes y tenemos que estar proclamando su palabra a aquellos que no le conocen, a aquellos que son nuestros familiares y todavía no están seguros de la vida eterna, aquellos que todavía no han sido declarados justos por el sacrificio de Jesucristo, aquellos que van directo al infierno a una eternidad sin Dios. Nosotros somos llamados a hablarles a ellos, pero también a cuidarnos nosotros, nuestro testimonio, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, a dónde vamos, qué decimos, con quién nos relacionamos, cómo nos comportamos, qué ven en nosotros. Debemos ser luz en medio de las tinieblas, hermanos. Desde la venida de Jesús, la tierra estamos viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, del 18 al 20, dice, 1 de Pedro 1, del 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros no fuimos rescatados por dinero, sino, dice el 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y oiga lo que dice el 20, ya destinado, ese cordero, Jesucristo, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, vea el tiempo del verbo pasado, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cuando Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, se manifestó lo que estaba declarado para los postreros tiempos. Los postreros tiempos empezaron hace mucho tiempo. Y la palabra dice que nosotros no debemos ser como esos que dicen, no, la venida del Señor tarda mucho, como algunos la tienen por tardanza. No, las señales declaran que estamos en las últimas horas, en los últimos tiempos. Y lo dice Pedro en su carta también. Veamos hoy, 12 de junio del 2022, y comparemos con lo que nos dicen las Escrituras y la bendita palabra de Dios. Acompáñenme a 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 12. Nosotros hemos recibido algunas enseñanzas de nuestro hermano pastor en los últimos martes o miércoles que hemos tenido el culto a través del Facebook, y él ha estado hablando de este tema. Y aquí cabe recalcar, hermanos, algo, 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 12. A mí me llama la atención porque ayer precisamente conversábamos en una reunión, ¿cuáles son los temas que se están predicando hoy en las iglesias? 5 pasos para tener éxito en tu negocio.
20 pasos para elevar tu autoestima. ¿Cómo evitar la pobreza? Aleja la pobreza de tu casa. Temas como estos, hermanos, se oyen en iglesias, pero son las iglesias enormes, grandes. Pero en las iglesias pequeñas, la sana doctrina que se está predicando y lo que el pastor decía más temprano de la invitación al seminario, hermano, si usted quiere riqueza de verdad, espiritual, participe, venga, sea parte de estos seminarios. Porque nosotros acabamos de estar 60, 70, 80, 90 años, pero nuestra vida en la eternidad depende de las decisiones que nosotros tomemos aquí, en la tierra, mientras estamos vivos. Cuando somos expuestos a la palabra de Dios y la creemos. Porque muchas personas andan por ahí distraídas, muy distraídas, pensando que están bien, pero vamos a ver cómo estamos realmente. En las iglesias de sana doctrina se está predicando la apostasía, los últimos tiempos. Jesucristo viene, Jesucristo murió por ti, Él quiere hacerte salvo. Tienes que creer, abandonar tu vida pasada. El pecado Dios lo aborrece. Dios no quiere el pecado en tu vida y eso se llama pecado. Tienes que arrepentirte. Pero cuando muchas personas escuchan temas como esos, se van. Ah, no, aquí no me gusta. Pero no saben que están despreciando el tesoro más grande que puede tener un ser humano, que es la salvación y la vida eterna, y que es gratis. Es gratis, hermanos, es gratis. Es gratis. En ningún lugar que prediquen la sana doctrina te van a cobrar por escuchar la palabra de Dios, en ningún lugar. Y usted, por agradecimiento de lo que Dios hizo por usted, usted le da a Dios lo que usted quiera. Eso significa qué tan agradecido está usted con Dios, así usted le da. Si su agradecimiento es poco, pues le da poco, y si su agradecimiento es mucho, pues le dará mucho. Pero eso es entre su corazón, usted y Dios. Aquí no le vamos a pedir dinero por un milagro. Es más, no sabemos ni cuándo Dios lo va a hacer. No le vamos a pedir dinero por una cita con el pastor para una consejería. No le vamos a pedir dinero para que su niño venga a recibir clases de escuela dominical. Jamás. El día que eso pase, yo diría que yo soy el primero, pero creo que voy a ser el segundo, porque el primero sería el pastor. Decir, no, aquí no, esto aquí no. Jamás. Jamás. Y si él no se levanta, ténganlo por seguro que yo me levanto. Pues sí, seguro que sí lo hace. Porque lo conozco desde hace 20 años. Y sé la doctrina que predicamos en este lugar y lo que perseguimos, que es la salvación de su vida, de sus familiares, la mía, la bendición, la vida eterna. Le ofrecemos, hemos enseñado y hemos predicado que va a sufrir, le va a costar. Los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Vas a tener problemas por seguir a Jesucristo. En tu familia te van a echar, tu familia no te va a querer, tu familia se va a levantar contra usted, en el trabajo te van a perseguir, los amigos se te van a ir. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Está dispuesto? El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una almohada donde recostar su cabeza. ¿Quieres seguirme? Entonces, hay dos caras de la moneda. La parte en donde Dios bendice, sí, pero hay una parte en donde se sufre mucho también. Vamos a 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 12. Vamos a leer rápidamente y vamos a hablar acerca de la apostasía. ¿Por qué la apostasía?
Porque en 1 Timoteo 4, del 1 al 3 dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar o apostasía es una palabra que significa negar la fe, desistir, apartarse. ¿De cuál fe? De la fe que salva. Apartarse de la fe en Jesucristo es apartarse de esa fe. Eso es apostasía. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién no vendrá? Jesucristo. Primero tiene que mostrarse o manifestarse la apostasía, y entonces se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ese quién es? Satanás, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Vea cómo se parece esto al pasaje que leímos en Timoteo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿En cuál templo? En el tercer templo que se va a levantar en Jerusalén, que ya se está levantando. Ahí se va a sentar él como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces va a ser un impostor, pero dice que se va a parecer a Dios. Y si nosotros no estamos apercibidos, no estamos curtidos, diría mi madre, o estamos bien aferrados, bien cimentados, bien fundamentados en la roca firme que es Cristo y en su palabra, podríamos ser engañados, como están siendo engañados muchas personas hoy, que de esta secta, de estos hebreos, mal llamados hebreos, porque son un montón de latinos que quieren hablar en hebreo y ya por eso dicen que son de raíces hebreas. De ese tipo de gente es de la que Dios quiere librarnos, y ellos se hacen pasar por Dios, le dicen un poco de cosas, le hablan un poco de cosas ahí que suenan bonitas, y muchos están siendo engañados. Hay iglesias completas donde el pastor cayó en esa secta, empezó a enseñar eso. Los feligreses, no sé, las personas que asisten, el rebaño, es que no sé si decir el rebaño, porque, bueno, es que hay tipos de rebaño, ¿verdad? No hace lo que hizo la gente de Berea en el capítulo 17 de Hechos, no averigua si las cosas que les están enseñando son así, y ahí van, detrás del pastor, que se convierte en raíces hebreas, y toda la congregación empieza a seguir esa doctrina. Y hay muchos de esos. Yo sé de lo que les estoy hablando, porque es muy cerca de mi familia, hay gente así. Y cuando usted los escucha, se da cuenta que no tiene ni pies ni cabeza lo que dicen, pero muchos van detrás de eso porque les conviene, porque pueden pecar, porque pueden hacer lo que quieran, y sin embargo, es que cuando hacen algo que está contrario a la Biblia, van y buscan un texto en el Antiguo Testamento y lo malinterpretan, lo tergiversan y te dicen que está permitido tener 2 mujeres, tomar vino, que Jesús tomaba vino, entonces yo puedo tomar licor. Puedo tener 2 mujeres, ayer vimos que Salomón tenía 1000. Pero no leen el Nuevo Testamento. Y cuando lo leen, lo interpretan pésimamente mal. Dicen que como el Nuevo Testamento se escribió en griego, entonces no vale. Pero en griego se escribió el original. Bien. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Pablo les hace una pregunta acá a los de Tesalónica. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ya Pablo lo venía hablando con anterioridad.
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está cerca en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Acá vamos a ver 5 versículos rápidamente. Dice en el verso 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Esta manifestación del hombre de pecado en este versículo, esta es la palabra apocalipto, que es quitar la cubierta. ¿Quién se va a quitar la cubierta? El hombre de pecado. En este momento, actualmente, el hombre de pecado, el espíritu del anticristo, que ese es otro tema muy rico, pero ahorita no lo podemos explicar por cuestión de tiempos y eso no es el tema. El espíritu del anticristo y el anticristo son dos cosas diferentes. El anticristo es una persona física de carne y hueso, y el espíritu del anticristo es el sistema que él usa para engañar a las personas. Entonces, ese espíritu del anticristo que se está manifestando actualmente, ya se está manifestando. Las personas que tienen, no sé, más de 30, 40 años por ahí, tal vez se acordarán que antes, cuando uno ponía un disco de acetato, ponía la aguja y lo giraba hacia atrás, habían canciones que decían mensajes subliminales. Yo recuerdo que había una canción de un grupo que se llama Queen, que se llama Otro que muerde el polvo, Another One Bites the Dust. Y cuando uno en esa parte que decía Another One Bites the Dust, y lo repetía varias veces, uno le daba vuelta al revés, y lo que decía era que te invita a fumar marihuana. Pero resulta que hoy no hay que poner los discos al revés. Hoy te invitan a fumar marihuana abiertamente, la están legalizando. El aborto lo están legalizando. El pecado de las personas homosexuales lo están legalizando. El pecado en general lo están legalizando. Mientras alistaba este mensaje, veía un documental de algo que se está levantando actualmente en América Latina. Se llama Transnacionales de la Fe. Son 16 periodistas de diferentes países y la líder es costarricense. Y el fin y el objetivo de ellos es, a nivel de periodistas, empezar a atacar a la iglesia cristiana evangélica. No es a la iglesia cristiana católica, no es a la iglesia mormona, no quieren atacar a los testigos de Jehová, no, es a la iglesia cristiana evangélica. Que los evangélicos no podemos hacer esto, que no nos podemos meter aquí, que no nos podemos meter en política, que no podemos usar nuestras influencias para llegar a otras personas, que no podemos hacer nada, pero ellos sí pueden. Pero déjeme decirle que muy pronto usted va a escuchar de eso. Acá hay varios canales, no de televisión, sino varias compañías de comunicación. Una está en Guanacaste, que están apoyando esto.
El canal del Estado de Costa Rica está apoyando esto. Canal 13. Y si usted ve Canal 13, wow. Yo no veo ese canal. No lo veo. Para nada. No lo veo. Porque en ese canal todo lo que pasan, todo lo que tienen desde el principio, sus valores, todo está en contra de lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué voy a ir a hacer yo ahí? Nada. Entonces, ya se está manifestando. A los niños ya es cuestión de tiempo muy corto, en que tarde o temprano va a pasar que les van a enseñar las guías sexuales desde el kinder, en la escuela. Les van a enseñar que los niños pueden jugar con niñas y vestirse como niñas y ser como niñas y que eso es normal. Y a las niñas les van a decir lo mismo, muy sutilmente, con fábulas, con películas, en anuncios comerciales. Usted ha notado que la bandera esa que tiene muchos colores, ¿dónde está? En los palacios de gobierno, en las casas presidenciales, en las instituciones gubernamentales, en las escuelas. Todo eso es político. Todo eso es político y a través de la política lo van a imponer como ley. Y si no lo hacemos, nos vamos a tener que atener a las consecuencias. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Estamos dispuestos a defenderlo? ¿Estamos dispuestos a decir, no, yo creo en Cristo y lo que usted está haciendo es exactamente igual que lo que hace un borracho, un mentiroso, cualquier persona, incluso un banquero que viva bien, que tenga su esposa, que tenga sus hijos, en escuelas públicas, privadas, y que sea una persona que ayuda mucho en la comunidad y vista bien y no mata una mosca? Pero si no tiene a Cristo en su corazón, se va a perder igual que el otro. Así es que usted lo que necesita es el perdón y la salvación de Jesucristo. Y una vez que pase eso, entonces Dios se va a encargar en su vida de arreglar todo lo que está malo. Pero eso se llama pecado. Y el pecado te separa de Dios y no tienes vida eterna mientras estés en pecado. Necesitas arrepentimiento y perdón. Pero resulta que si decimos eso, nos podemos meter en problemas. En Canadá actualmente hay pastores, profesores universitarios y de colegio privados de libertad, están en la cárcel por tener una Biblia en el escritorio, un maestro, un profesor. Por un pastor predicar lo que yo estoy predicando aquí ahora, lo meten preso en Canadá. Y Canadá pertenece al continente americano. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que está pasando ahorita, porque va a llegar un momento en que la persecución hacia la iglesia cristiana va a ser más fuerte de lo que está haciendo ahorita. Ahorita vemos que la persecución está ya en Medio Oriente, en China, en Afganistán, en esos países que ni sabemos dónde quedan. Pero cuidado, hermanos, estamos a la vuelta de la esquina. ¿Usted se acuerda cuando el marihuano tenía que esconderse en un cafetal, en un charral para no ser visto? Ahora le fuman al frente de su casa. Ahora fuman como si nada y los niños creen que ya eso es normal. Y así lo van metiendo muy sutilmente. ¿Y hace cuánto pasaron? 20, 30, 40 años. Así. Dice en el verso 7 que ya está operando. En el verso 7 dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. El misterio, perdón. La palabra misterio es algo que estaba algo oculto, pero se reveló. Eso significa la palabra misterio. Algo que estaba escondido, pero ya se reveló. Entonces, eso que estaba escondido ya se reveló, ya está en acción. Solo que hay al presente quien lo detiene: el Espíritu Santo y la iglesia. Hasta que Él a su vez se ha quitado, ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces se manifestará que el inicuo, ahora sí vas a venir con los tacos de frente, con todo. Pero ya la iglesia no va a estar aquí. Espero que usted y yo seamos de los que nos vamos con Cristo, pero ¿y nuestros familiares? Nuestros amigos, nuestros seres queridos,
Todas las personas que faltan en esas sillas que están vacías, ¿ellos qué? ¿No me interesan? Ya yo soy salvo y que sálvese quien pueda. Pero la palabra de Dios me dice a mí que vaya por todo el mundo y predique el evangelio. Que eso es algo que Dios nos comisionó, es un mandato, es un mandamiento de Él, y los mandamientos de Él hay que obedecerlos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Si en este momento, por ejemplo, qué sé yo me doy cuenta que vamos a hacer a modo de parábola para no hacer ningún anuncio comercial, en un almacén que está aquí al frente del supermercado que está aquí, allá hay un almacén muy grande y resulta que están regalando refrigeradoras y lavadoras con la cédula. Resulta que yo voy y solo puedo coger una porque ya mi cédula está registrada. Entonces yo vengo y les digo, hermanos, están regalando refrigeradoras, vaya, lleve la cédula y va y coge una, dígale a la gente. Usted va y coge una. ¿Usted se quedaría solo con una o le diría a su familia y a su gente que vayan para que cojan lo suyo? Se quedaría nada más, se trae su lavadora, queitico, y no le dice nada a su mamá. No le dice nada a su papá, no le dice nada a su hermano, no le dice nada a su hermana. ¿O sí les dice? Por supuesto. Por una lavadora. Y por la vida eterna no lo hacemos. Hermanos, como decía mi abuelo, hay que poner nuestras barbas en remojo por cosas materiales, por cosas de este mundo. Ahora, cuando nosotros les hablamos a nuestros familiares por la vida eterna, no van a ir corriendo, pero hay que insistirles, hay que insistirles, hay que insistirles. ¿Quién de nosotros llegó a los pies de Cristo la primera vez que nos predicaron? Nadie. Pero los que hemos caminado con Cristo ahora decimos, qué precioso es caminar con Dios. No importa si la circunstancia es adversa, no importa si sube la gasolina, a mí no me interesa que suba la canasta básica, porque a mí no me provee el gobierno, a mí me provee Dios, y Él es el dueño, el oro, de la plata y todo cuanto existe. Leíamos ahora en Salmos que Él es el dueño de todo lo que hay en la tierra. Entonces, si nosotros somos sus hijos, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a tener temor? ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? Dice que ya ese espíritu está en acción. También leemos en el verso 8 que entonces se manifestará. Cuando se ha quitado el Espíritu Santo y se ha quitado la iglesia, se va a manifestar, o sea que aquí va a quedar gente. Una pregunta para que usted y yo nos respondamos en nuestro corazón. ¿Estoy seguro que me voy con Cristo? ¿Estoy seguro? Bueno, bendito Dios por esos 3 amenes. Dice, inicuo, dice el verso 9. Perdón, el verso 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Ese inicuo es Satanás, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero ese inicuo, una vez que llegue, Dios no lo va a matar apenas aparezca. Él va a hacer sus fechorías. Va a hacer sus fechorías. Y yo quiero que mis familiares, mis amigos, mis vecinos, las personas que yo amo, no estén aquí cuando Él aparezca. Yo no quiero eso. Y en el verso 9 dice advenimiento, que ese advenimiento inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Me llama la atención que la palabra advenimiento es la misma palabra parousia que usa el apóstol Pablo para referirse a la venida de Cristo. Cuando hablamos de parousia, hablamos de la venida de Cristo. Y este advenimiento de Satanás también es parousia, que significa una presencia física. Ahora se va a manifestar ya físicamente, igual que como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para engañar. Uy, pero vea qué carga. Ay,
Y muchos serán engañados, dice la palabra. Mi intención, la intención de mi corazón con esta enseñanza es que usted no sea engañado y que usted pueda advertir a los suyos de no ser engañados. Insista hasta que le salga sangre de los ojos, de la boca, o no sé, hasta que se muera o nos muramos, hasta que ya no haya oportunidad de que podamos hacer algo nosotros porque nos morimos. Pero mientras tengamos vida tenemos que trabajar en eso, hermanos. Tenemos que trabajar en eso. La palabra dice que es por obra de Satanás. Y ponga atención a esto. ¿Con qué? Cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder. Con gran poder. La palabra poder ahí es la palabra dunamis. La misma palabra que se usa para el poder de Dios. De esa palabra dunamis en griego se deriva la palabra dinamita. ¿Qué poder tiene la dinamita? Mucho poder. Eso es lo que significa. Que va a venir con mucho poder. Poder milagroso. Va a tener ese ser, ese inicuo, va a tener la capacidad de dar. De dar. Oh, eso me interesa. A mí no. A mí no. A mí no me interesa que ese tipo me dé nada. A mí todo lo que necesito ya me lo dio Dios. Lo más valioso que es Jesucristo ya me lo dio. Así que de Él nada. Absolutamente nada. Pero va a tener la capacidad de dar. También significa maravillas y fuerza. Entonces ahorita podemos ver muchas maravillas, muchas cosas que se están dando, pero son por obra de Satanás, no es de Dios. Dice, con señales, con gran poder y señales. La palabra señales es semeión, que significan signos o señales literalmente, que son milagros sobrenaturales. Ay, hermano, hay un pastor en Miami de mucha influencia, que todo lo que enseña es sobrenatural. Tiene unos libros que tienen que ver con lo sobrenatural, que en inglés dice supernatural. Y hay algunos pastores, entre esos está Guillermo Maldonado, está este otro que se llama Joel Osteen, que escriben libros acerca de lo sobrenatural y lo sobrenatural, y ese montón de milagros y ese montón de cosas, y la gente va detrás de lo sobrenatural porque piensan que es de Dios. Los que estuvimos aquí el jueves se acordarán cuando el pastor Víctor Hugo Correa nos enseñaba. Yo tenía otro ejemplo, pero voy a usar el de él. Que hay una imagen de una virgen que gotea sangre de los ojos. Entonces hay un hombre que tiene un saco lleno con motitas de algodón. Él toma una motita de algodón, lo moja en el ojo de la virgen, lo unta con sangre y se lo da a la persona que está haciendo fila, que por cierto son filas largas, interminables. La persona coge el algodón untado con una gotita de sangre de la Virgen, se lo pone en su cuerpo, en el lugar donde tiene la dolencia, la enfermedad, y se sana. Se sana, porque Satanás tiene poder para hacer eso. Pero la pregunta ¿es esa la forma como Dios dice que nosotros nos sanamos y que Él nos sana a través de su palabra? No, distractores, engaños, mentiras. ¿Para qué? Para que la persona quite la mirada de Jesucristo, que es el único que le puede salvar, y la ponga en ese tipo de cosas. E incluso en la iglesia cristiana evangélica, yo conozco iglesias que se llaman Centro de Poder y Milagros, Iglesia de los Milagros.
ven por tu milagro. Y la gente va, se llenan. Y de vez en cuando ocurren milagros, pero la gente se va sin lo mejor, sin la salvación de Dios. Se sana. Muchos incrédulos van al hospital y se sanan. El religioso va a una iglesia, dice que el profeta, el apóstol ora por él, se sana, pero el inconverso que fue al hospital y lo sanó un doctor, y el religioso que fue a la congregación y lo sanó Satanás, al final cuando mueran ambos van a una eternidad sin Dios. Entonces, ¿qué anda buscando la gente? Las cosas de la tierra, las cosas del mundo. Y Colosenses 3 nos dice muy bien que busquemos las cosas de arriba donde está Dios, no las de la tierra. Que busquemos las cosas de arriba donde está Él. Porque las cosas de la tierra son pasajeras. Se echan a perder. Y también dice prodigios. Esa palabra es teras, que también son maravillas. Pero la última palabra de ese versículo es la que nos da a nosotros la clave. ¿Cómo son? Mentirosos. Mentirosos. Y dice el 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los que se pierden. Estas personas se pierden. ¿Por qué se pierden? Y esta perdición sí es de vida eterna. Porque no aceptaron, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron a Jesucristo, el único que podía hacerlos salvos. No lo recibieron por andar engañados detrás de otras cosas. Y son de los que cuando llegan al Señor le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre yo iba a la iglesia, yo fui aquí, yo fui allá, yo era pastor, yo era diácono, yo servía, yo le enseñaba a los niños. Y el Señor le dice, yo a usted no lo conozco. Yo a usted no lo conozco porque usted nunca hizo mi voluntad. Qué duro. Y eso es duro, durísimo. Porque no se lo va a decir aquí en la tierra cuando usted tenga oportunidad de decir, mira, estaba mal, entonces voy a corregir. No. Ya va a estar allá donde no hay oportunidad para echar marcha atrás, donde no hay oportunidad de arrepentimiento, donde le dice, así es que vaya a servir a quien en la tierra fue su Señor. Apártese de mí, malditos, al fuego eterno. Venga a los seminarios para que conozca más profundo estos temas. Venga a los seminarios. Ahora, ¿para qué va a hacer eso? Los versos del 10 al 12 dice que lo va a hacer. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, para engañar a las personas. Para eso va a hacer eso Satanás. Por esto, porque no quisieron aceptar el regalo de Jesucristo, porque no quisieron creer con fe de que Jesucristo es el único que los puede salvar. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Les envía un poder engañoso. ¿Quieren andar detrás de eso? Eso se llama la voluntad permisiva de Dios. Ok, entonces siga. Yo le doy permiso, vaya. Allá después usted verá. Como el padre al hijo que le dice, no corra porque se puede caer. No corra porque, no papá, que bueno, corra. Cuando se caiga no me venga, papá, y la rodilla, que me, yo le dije. Lo permite que el niño se caiga y sufra para que se dé cuenta que el papá tenía razón. Pero el papá después le cura la herida al niño. Pero ya una vez que esta persona se pierde, no hay vuelta atrás. Dice, por esto Dios, verso 11, por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin, con el propósito de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si usted sigue leyendo ese pasaje, se va a dar cuenta que esa condenación es eterna. Ahora, ¿quiénes son las personas que van a hacer esto? ¿Quiénes son las personas que van a engañar y se van a prestar para engañar a los demás? Aquí vamos a pasar al segundo punto, que son los anticristos.
Primera de Juan 2:18. Juan también nos dice a nosotros algo. Primera de Juan 2:18. Nos refuerza lo que dice Pedro y lo que escribió Lucas en el libro de Hechos. Ya tenemos tres fuentes: Lucas, Pablo, Pedro y ahora Juan. Hijitos, 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Ya. Juan escribió la primera carta a Juan allá por cerca del año 90 después de Cristo, o sea, en el primer siglo. Y dice que ya es el último tiempo. Desde aquel tiempo ya era el último tiempo también. No solo lo había visto a Lucas, lo había visto Pedro, y ahora también lo recalca Juan. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Hay uno que es el anticristo, que es Satanás, y hay otros que son anticristos. La palabra anticristo significa oponente del Mesías. Así ahora han surgido muchos que se oponen a Dios, se oponen al Mesías. Por esto conocemos que es el último tiempo. Otra vez, el último tiempo. Anticristo, oponente del Mesías, oponente de Cristo, que se opone a Cristo. Y anticristo son personas que se oponen al Mesías. Entre esos podemos encontrar ateos, agnósticos, testigos de Jehová, mormones. Y estas personas lo hacen abiertamente, porque dicen que no creen en Dios, que no creen en Cristo, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un profeta, pero que no es Dios. Pero resulta que también hay anticristos dentro de la iglesia cristiana evangélica, y no se sorprende, hermano, por esto. Hay anticristos dentro de la iglesia cristiana evangélica. Estos lo hacen con engaños al no predicar la sana doctrina y entretener al oyente cristiano con prosperidad económica. Todo es plata, todo es para que usted tenga plata, plata para acá, plata para allá, que sea rico, que tenga casa, que tenga carro, que compre ropa de marca. Recuerdo ese pastor salir con un saco en una, no sé si lo han visto en YouTube, en algún video. Él sale con un saco todo roto. Y, hermanos, ¿así creen ustedes que Dios quiere que ande el ministro de Dios? Un saco lo tiene roto a propósito, así en pobreza. Y habla un poco ahí. Después se quita el saco y ya queda con su traje entero, muy bonito. Dios quiere que usted luzca bien. Dios quiere que usted sea una persona de buen vestir. Ahora, vamos a quitar la pobreza, y coge el saco y lo tira por allá. Y la pobreza se quita echando dinero en el diezmo. Vengan, pasen, ¿quiénes quieren dejar de ser pobres? Y les quita cualquier cantidad de dinero a la gente, diciéndole que el cristiano no puede ser pobre. Y Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre y se vestía con pieles de camello. Pablo dijo: he aprendido a vivir bien, pero también en necesidad. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Hermanos, nada trajimos a este mundo, así es que sin duda nada nos llevaremos. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Las riquezas materiales te desvían de Dios. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y podríamos seguir ahí con muchas cosas más. Pero resulta que les da resultado. La gente ofrenda y este inicuo opera con engaño, con falsedades, y los prospera y los tiene entretenidos, los tiene engañados. Esos son los distractores. ¿Se acuerdan los que vinimos el jueves? Esos son los distractores. Pero resulta que al final el camino por el que vas es el camino ancho.
que lleva a la perdición y muchos van por él. Pero el camino angosto, el que lleva a la vida eterna, por ese no van muchos, por ese van pocos o vamos pocos, porque es más difícil de transitar. Entonces, estos anticristos se oponen predicando prosperidad económica, superación personal, autoestima, psicología en la iglesia, confesión positiva, que eso es metafísica, eso es una rama de la filosofía y no tiene nada que ver con Dios, con otra doctrina que se llama el reino aquí y ahora. ¿Ha oído usted personas, o no sé si usted es de estos, o su vecino, o gente que antes venía acá y ahora no, que dice, es que ahora estoy en una iglesia y vamos por la conquista, estamos en el gobierno de Dios, ahora tenemos autoridad, aquí se estableció el dominio, nosotros estamos viendo la manifestación, nosotros tenemos visión de reino. Usted tiene que tener visión de reino, hermano, le dicen. Ajá. ¿Lo han oído? ¿O solo yo? Movimiento apostólico y profético con el apóstol fulano de tal. Y resulta que todo el mundo es profeta. Y resulta que hablo con la persona y me habla de todo menos de la palabra de Dios. Ah, ya sabe quién es profeta usted. Sí, tiene razón. Porque desde tiempos antiguos habían profetas que hablaban de parte de ellos y no de Dios. ¿Cómo se da uno cuenta? Porque no se cumplía lo que decían. Pero como nosotros ya tenemos la revelación dada, cualquier persona que hable profecía o hable lo que sea, si no está en la palabra de Dios, si no se ampara en la palabra de Dios, chao, chao. Lo siento mucho, pero no. Hablan también de todo ese tipo de cosas, de conquista, de gobierno, autoridad, dominio, manifestación, visión del reino, movimiento apostólico y profético, y todo eso es para influenciar desde el punto de vista político, para tomar el gobierno político del país o de la municipalidad, para reinar o gobernar políticamente en la tierra. Y la palabra de Dios muy bien nos dice que nosotros somos advenedizos y extranjeros que estamos de pasos por este mundo, que nuestra ciudadanía no está aquí sino en el cielo. Y otra vez, ¿de qué nos sirve ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma? Nos quejamos porque los políticos hacen las cosas para beneficiar a los compinches de ellos. Y estos quieren llegar al gobierno para beneficiar a los de su iglesia. Es lo mismo. Van a hacer lo mismo para beneficiarse ellos. Entonces, porque déjeme decirle algo, si estas personas de la prosperidad económica realmente eso fuera de Dios, ¿por qué no están en África predicando prosperidad donde la gente se muere de hambre? ¿Por qué no van ahí a hacer milagros? ¿Por qué no van ahí a predicar la palabra de Dios? Porque ahí la gente no puede echar, ahí la gente no puede dar, ahí la gente no puede, si los engañan, ¿qué les van a dar? Una rama de un árbol, ¿qué es lo más que pueden tener ahí? O qué sé yo, no sé, pedazo de madera. Los niños se mueren de hambre, ahí no reciben nada, entonces ahí no van. Ahí no van. Si tienen tanto poder y tienen tanta cosa, ¿por qué ahí no van? ¿Se ha preguntado eso? Si el Señor nos llamó a nosotros a ir donde estaban los enfermos, los cojos, los ciegos, los paralíticos, los sordos, los mudos, todas las personas, pero eso representaba a la gente que estaba enferma espiritualmente. Y el mundo está enfermo hoy de pecado. Y nosotros somos llamados a decirle a la gente, el cáncer que tiene la sociedad hoy se llama pecado. Pero decir pecado hoy es pecado para el gobierno. Yo quiero subir esta enseñanza a YouTube. Como yo soy una persona que no tiene tanta influencia, probablemente dure ahí un tiempo. Pero en algún momento dado la podrían quitar y eliminar.
porque estoy diciendo cosas que a algunos no les conviene escuchar, porque estamos en contra de lo que los políticos quieren establecer en el mundo para beneficio de ellos. Y todo se está preparando para un nuevo orden mundial, para el globalismo, que es diferente a globalización. El globalismo es que todas las religiones sean solo una. Y nosotros no tenemos nada que ver con los hindúes, nada que ver con los católicos, nosotros no tenemos nada que ver con los mormones. El Dios del Islam no es el Dios nuestro. El Mahoma no es nuestro Dios. Nuestro Dios está vivo, vive aquí en mi corazón, vive en el cielo. Y los de ellos están muertos. Pero quieren meter a todas las personas en una misma sopa para controlarlos y decirles: ustedes como religión pueden hacer esto, pero no pueden hacer aquello. Y lo que no vamos a poder hacer es predicar el Evangelio de Jesucristo tal y como es. Entonces la gente no se va a salvar. No se va a salvar. La gente se va a sanar por sanidades del demonio, satánicas, por poderes del mal. La gente va a recibir milagros engañosos por poderes del mal. Y entonces van a estar engañados diciendo: ve, es que aquí, porque ellos veían que eso pasaba en la iglesia cristiana. Y dicen: sí, esto es, claro. ¿Qué es lo que la gente quiere ahorita? Seguridad sobre todas las cosas a nivel mundial y trabajo. Cuando ese tipo venga y diga paz y seguridad, ay, ve, ahora sí trabajo, ya ahora sí no hay necesidad de nada, en lo económico estamos bien, y la gente feliz de la vida piensan que ya eso era todo. Pero ya sabemos que hay vida después de la muerte. Ahora, en el último punto, debido a esto, debido a estas cosas de los anticristos, de la apostasía, los verdaderos creyentes viviremos, y vamos al tercer punto, tiempos peligrosos. Hablaba 2 Timoteo 3 del 1 al 5, que vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Voy a leer ese pasaje en la traducción del lenguaje actual. Dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. ¿Ha visto cómo se burlan de Dios en esas marchas del orgullo? ¿Han visto cómo pintan las catedrales y los templos católicos y se burlan de Dios? Yo me pregunto, ellos pueden manifestarse, pero ¿por qué tienen que burlarse de Dios? Usted ve que los trabajadores, cuando van a una manifestación para que bajen la gasolina, se burlan de Dios. Los profesores, cuando van a una manifestación para exigirle al Ministerio de Educación Pública mejores salarios, o que les recorten, no sé, algo, o algo que les recortaron que no debían hacerlo, qué sé yo, por lo que sea, ellos se burlan de Dios. No, nunca vemos que en las huelgas la gente se burla de Dios, pero esto sí. Y esa es la banderita que está en esos lugares que les mencioné antes. Qué curioso. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de personas, dice esta versión. Todo lo expuesto, hermanos, anteriormente, nos coloca en un tiempo muy peligroso, muy difícil como cristianos verdaderos. Si usted no está siendo todavía atacado y perseguido en su trabajo, ¿será porque no saben que usted es cristiano? ¿Será porque ha tenido la luz
debajo de la mesa? ¿Será porque eres un cristiano a la secreta? Y nosotros no tenemos que andarle diciendo a la gente, yo soy cristiano. Yo no tengo que andar aquí con un gafete o con un rótulo aquí en la frente que diga soy cristiano. No, la gente va a notar eso con mi conducta, con mi manera de ser, con mi manera de hablar, con mi manera de comportarme, llegando temprano al trabajo, yéndome a la hora que es, no cogiendo más tiempo de café, no cogiendo más tiempo de almuerzo, no cogiendo un lapicero de la oficina y trayéndomelo para la casa. No andar hablando mal de los compañeros, no prestar oído cuando el compañero me habla mal el uno del otro. Entonces la gente va a decir, este es diferente. Y se van a empezar a acercar a usted y entonces va a haber la oportunidad de poder decirles, mira, yo soy diferente porque tengo a Cristo en mi corazón. Y te respetan, te respetan. Yo he ido en el carro llevando personas y escuchan la música que yo estoy escuchando, o a veces les estoy hablando y en eso les entra una llamada por teléfono de un amigo, de alguien, y hablan con palabras, y cuando se les sale la palabrota, uy, perdón, me piden perdón a mí, porque ellos en su interior saben que hay algo. Entonces, ¿somos nosotros realmente luz en medio de las tinieblas? Para muchos los oponentes son el pastor o puede ser el predicador. No, hombre, a William que mejor no lo pongan a predicar con esas predicas. No, yo quería que me dijera otra cosa. Bueno, se equivocó de iglesia. Aquí no predicamos sino la sana doctrina, lo que realmente te puede dar la salvación y la vida eterna. De ahí en lo demás el Señor añadirá conforme Él quiera. Y Él dice que Él ha querido bendecirnos con toda bendición espiritual y que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares altos. En las cartas de Pablo a los Efesios leemos que las oraciones de Pablo por los Efesios eran para que tuvieran riqueza espiritual, conocimiento, que llegaran a la estatura, a la plenitud de Cristo, que se parecieran a Cristo. Nunca oró Pablo por riqueza material para nadie. Solamente a los filipenses les dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero se lo dijo porque la iglesia de Filipos era una iglesia que daba y daba, hasta lo que no tenía lo daban. Entonces Él les dijo, ustedes por tener un corazón tan dadivoso, Dios se acuerda de ustedes y pídanle lo que les falta, no para que pidan lujos ni caprichos. Muchos de nosotros podemos ser los oponentes de ellos, o ellos nos van a ver como oponentes, nos van a ver como contrarios, nos van a ver como a este hay que sacarlo de aquí, hay que atacarlo de alguna manera, pero debemos de permanecer firmes, hermanos. Y también dentro de la misma iglesia puede pasar eso. Dice el verso 5, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Y dónde están las personas religiosas? Si no adentro de los templos. Aquí es probable que haya gente que se opone a la palabra de Dios. Yo no quisiera pensar eso, pero la palabra lo dice. ¿A qué horas terminará? Puña, mejor ya que termine, que me da vergüenza que me hagan irme antes. Aléjate de esa clase de individuos. Aléjate. Y al alejarse de esos, acérquese a aquellos que te dicen la verdad con la Biblia abierta, con amor, pero también con autoridad. ¿Por qué? Porque depende nuestra eternidad con o sin Dios. No es para ganarme un fin de semana en un hotel de lujo. No es para ganarme un viaje para ir a ver a la selección a Qatar. No es para ganarme la refrigeradora, o la lavadora.
No es para que mi hijo pase el año o para conseguir un campo en el colegio. No, no es para eso, hermanos. Es para una eternidad con Dios o sin Dios. Para concluir, debemos tener muy claro que la apostasía se está dando ya en nuestros tiempos. Debemos reconocerla, al igual que se puede reconocer un billete de 3,000 colones que es falso. ¿Podría usted identificar un billete de 3,000 colones si es falso o no? Claro. Ayer el pastor nos decía que un compañero de él, trabajando en un banco, lo pusieron a contar billetes como una semana, no sé cuántos días, como un mes, pero era cuente, billetes tras billete, hasta perdió la cuenta cuánto había contado, me imagino. Y en un momento le dijeron, mira, cuéntenos estos 2 fajos que están acá. Empieza el tipo a contar, y en un momento dado, este billete es falso. A él nunca le dijeron cuáles eran las características del billete falso. Pero al estar tan expuesto tanto tiempo con los verdaderos, cuando él vio uno falso, inmediatamente se dio cuenta. Cuando usted es expuesto a la palabra de Dios, cuando la lee, la escudriña, le saca lo rico, el jugo, la entiende. Si no la entiende, pregunta. Y si no tiene la respuesta, aquí va a otro lado y busca con 2 o 3 diferentes fuentes para ver qué dice. Usted viene y en su casa tiene 2 o 3 diferentes versiones de la Biblia, por si no entiende la Reina Valera. Tiene diccionarios bíblicos, tiene libros que le ayudan a usted a una mejor interpretación. Tiene libros de personas que han escrito cosas que realmente ayudan al cristiano verdadero, porque sí hay escritores buenos. Cuando usted empieza a leer un libro, inmediatamente se da cuenta que no, este libro no, lo desecha. ¿Por qué? Porque empieza a enseñar un montón de cosas que no están en la Biblia. Entonces nosotros podemos reconocer cuando algo es falso, porque hemos estado expuestos a la verdad de Dios. Debemos reconocer con claridad los que se oponen a Dios y a la sana doctrina, tanto dentro como fuera de la iglesia. Yo recuerdo la primera vez que a mí me hablaron de raíces hebreas, inmediatamente dije, no me parece. Hay algo que no, es que la palabra de Dios dice otra cosa. Pero lea estos y estos versículos, sí, voy a estudiarlos. Y entre más hablaba con las personas de ese tema, más me daba cuenta que estaban errados y que yo estoy en lo correcto. Pero debemos de reconocer de inicio por lo menos algo que me ponga el sospechómetro, dice el pastor. Que me advierta, que me diga, suave, cuidado, ve ahí. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo. Tenga cuidado con eso. Y entonces, cuando me dijeron que yo tenía que guardar el Shabbat, por ejemplo, yo nunca he leído eso en el Nuevo Testamento. Ahorita no me acuerdo dónde está. No tengo los pasajes para desmentirlo, pero empecé a trabajar. Pero de inicio dije no. Cuando me dijeron que era prohibido comer cerdo, yo por salud, está bien, se lo acepto. Pero porque sea pecado, Y me acordé de Pablo en los Corintios y empecé a investigar. Cuando me dijeron que yo tenía que decirle a Dios un montón de nombres en hebreo, y yo, pero yo no hablo, me cuesta hablar español. Y me pongo a averiguar un poquito de hebreo y un poquito de eso y veo que no. Cuando me dijeron que la Biblia había sido toda escrita en hebreo y que el griego era un idioma pagano, yo no, yo he entendido que el Nuevo Testamento se escribió en griego originalmente. Y que la Septuaginta es una copia del Antiguo Testamento que se escribió en el 250 aproximadamente antes de Cristo y que se pasó del hebreo al griego en Alejandría, y que la Biblia que leía Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús se paró y dijo: hermanos,
Cuando venga el libro, no me recuerdo ahorita, está en Isaías, que cuando el Mesías llegaba, decía, en los ojos de los ciegos serán abiertos, a los presos se les abrirá la cárcel, los sordos van a oír, los paralíticos van a caminar. De cierto les digo que esta palabra se ha cumplido hoy. Esa versión que estaba leyendo Jesús era la Septuaginta y la estaba leyendo en griego. Y me va a venir usted a decir a mí que si yo hablo en español soy un pagano y estoy en pecado. No. Pero yo eso no lo sabía, empecé a averiguarlo y a investigar. Hay que sacar tiempo, hay que dedicar tiempo a lo que uno ama. ¿En qué invierte su tiempo? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿Viendo Netflix? ¿Viendo novelas? ¿Viendo fútbol? ¿Yendo a andar con los amigos? ¿En qué invertimos el tiempo? Debemos reconocer con claridad a los que se oponen a Dios y a la sana doctrina, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y debemos de reconocer el peligro en el que vivimos, tanto a nivel natural como espiritual, y estar firmes en Cristo. Podríamos ser echados a la cárcel, hermanos. Podríamos ser echados a la cárcel y muy pronto. Debemos estar firmes en Cristo y en sus enseñanzas, en su palabra y en sus promesas para los justos. Mas el justo por la fe vivirá. Y ese texto debe leerse: mas el justo por la fe vivirá y seguirá viviendo. Nosotros debemos de vivir por fe todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga o nos mande a llamar, por fe en Jesucristo. ¿Tienes miedo a los tiempos en que vivimos? Cierre sus ojos, por favor, y medite por un momento en estas preguntas. ¿Tienes miedo a los tiempos en que vivimos? ¿Tienes miedo a lo que depara el futuro? ¿Tienes miedo a lo que depara el futuro? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a la muerte? Todas estas preguntas deben tener un no contundente como respuesta. Los justos debemos estar seguros en los tiempos en que vivimos, sean los que sean. Los justos debemos de estar seguros en Cristo, que en Él está nuestro futuro y Él tiene el control de absolutamente todo, de acuerdo a Apocalipsis. Y tampoco le tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que es ganancia, de que ya no vamos a estar más en este mundo sufriendo y con tanto dolor, sino ya en una eternidad con Dios. Pero esto lo sabemos los justos. Si alguna de estas respuestas te generó duda o no estás seguro, es hora de hacer un alto en el camino y dejar de vivir por lo que vemos a nuestro alrededor y empezar a vivir en la fe de nuestro Señor Jesucristo y encontrar esa declaración de inocentes sin culpa que nos declara Jesucristo por su sacrificio en la cruz del Calvario ante nuestro Padre. Debemos encontrar esa justificación que nos declara inocentes ante el Padre, que es Jesucristo y solamente Jesucristo. Hemos sido expuestos a la palabra. Les invito una vez más a venir al seminario, a invitar a alguien. Invitemos. Si al final la persona no viene, que sea por lo que sea, pero no porque nosotros no insistimos, no porque nosotros no la pulseamos, como decimos acá. Que no sea porque a mí me faltó trabajo, que no sea porque yo no hice mi parte. Y entonces ellos van a poder tener un mejor conocimiento de lo que estamos enseñando.
porque estamos enseñando desde que vino el seminario, tiempo atrás, el seminario, y ahora lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. El seminario nos ha dado a nosotros una apertura, un panorama más amplio y más seguridad de lo que estamos haciendo y que vamos por buen camino. Pero esa seguridad no la tienen todos. Hay muchos que faltan acá. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esos hombres que tú usaste a través de tu Santo Espíritu para dejarnos a nosotros hoy tan claro cuáles son las señales que estamos viviendo de que tu venida está cerca. ¿Cuáles son las señales de los últimos tiempos, de los últimos días, Señor, que tú dejaste claramente en tu palabra para que nosotros podamos estar firmes, tranquilos y convencidos, Dios, de que esto va a pasar y que no nos puede tomar por sorpresa? Estar preparados para saber cómo debemos actuar y cómo debemos responder a cada uno. Así como aquellos hombres, Señor, los primeros cristianos eran azotados, muertos, echados a la cárcel, morían en las fosas de los leones, los quemaban por amor a ti, Señor Jesús. Que si eso pasa hoy en día, oh Dios, nosotros podamos tener la convicción, la certeza, el valor, la fuerza de tu Santo Espíritu para no negar la fe en ti, oh Dios. Que nosotros seamos de los que perseveran hasta el final, de los que no desmayamos, Dios. Ayúdanos, Padre, a amar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón. A tener una relación de oración contigo todo el tiempo, así como Jesús oraba al Padre. Que nosotros también, Señor, podamos sacar tiempos en las madrugadas, en las noches, durante el día, para tener tiempo de oración, para interceder por los demás, orar por nuestros pastores, por los líderes de este lugar, por los hermanos que están en necesidad, por nuestros hermanos en la familia que no te conocen, por nuestros vecinos, por nuestros jefes o empleados que tengamos en la empresa, por nuestros compañeros, por los profesores del colegio, de la universidad, de la escuela, del kinder, de donde estemos, Dios. Y que podamos compartir el Evangelio de Jesucristo, Señor. Que cuando tú vengas nos encuentres haciendo así. Nosotros ya sabemos lo suficiente, Señor, para compartir tu mensaje y tu palabra. La iglesia primitiva fue impulsada y salieron a hacerlo porque no lo estaban haciendo a causa de una persecución. No permitas que tengamos que ser perseguidos para empezar a hacerlo. Que lo podamos hacer ahora. Y cuando seamos perseguidos también aún más. Pero las personas que se mueren hoy y que nosotros tuvimos la oportunidad de hablarles y que mueren sin Cristo, que no sean nuestra responsabilidad, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos muchas gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.